Juan Peralta y esto es La Brújula Perdida, un espacio para pensar de dónde venimos y a dónde vamos como sociedad y como individuos. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Belén Martorelli, que es licenciada en Ciencias de la Atmósfera, meteoróloga, para decirlo simple, y que nos va a ayudar mucho a pensar un aspecto determinado que a veces se olvida y se deja de lado en cuanto a por qué, cómo llegamos hasta acá, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. Para poder contextualizar esto voy a recordar una frase de el filósofo que fue Baruch Spinoza, filósofo de los Países Bajos, que vivió y escribió en Holanda a la segunda mitad del siglo XVII. Y Spinoza decía que el mayor bien del ser humano, el mayor bien posible para el ser humano, es entender la naturaleza, con el concepto que tenía de naturaleza como un sistema perfecto, un sistema que funciona según reglas y del cual nosotros formamos parte. Y solo entendiendo la naturaleza y entendiéndonos a nosotros en el contexto de la naturaleza, podemos tomar buenas decisiones, podemos saber qué es lo mejor, podemos saber hacia dónde nos conviene ir y utilizar la razón. Spinoza era un racionalista, un hombre del siglo XVII que pensaba como un hombre del siglo XX o del siglo XXI. Y bueno, para eso entonces tenemos a Belén, porque uno de los aspectos de la meteorología, en general nosotros pensamos en la meteorología y la pregunta es ¿qué me pongo? ¿No? ¿Me abrigo, no me abrigo, llevo el paraguas, no lo llevo? Pero la meteorología va mucho más allá y estudia mucho más la relación entre el hombre y el ambiente, entre el hombre y la climatología. Y realmente es sorprendente cuánto ha influido en la historia de la evolución humana y en la historia social del hombre el clima. El clima, que es el comportamiento de esa delgadísima capa en la cual vivimos, en el planeta Tierra, y que tanto descuidamos. Pensemos que el ancho de la atmósfera habitable para el hombre son 4.000, 5.000 metros. 5.000 metros es el ancho del partido de Vicente López. En ese pedacito, de ese rinconcito de atmósfera es donde nosotros vivimos. Ya más arriba de 5.000 metros probablemente entremos en hipoxia, falta de oxígeno, en hipotermia y tal vez podamos morir, ¿no? O sea que, ¿cuánto tenemos que cuidar esa lámina delgada de atmósfera en la cual vivimos? Bueno, y el poder entender cómo se comporta esto y cómo ha influido en la historia de la humanidad, bueno, esto es lo que vamos a conversar un poco hoy con Belén. ¿Es así, Belén? Sí. Así vamos a entrar en este viaje para conocer un poco más cómo influye la naturaleza, la atmósfera en nuestra vida cotidiana y cómo ha influido en el pasado de nuestro planeta, cómo influye, ahora en el presente con nosotros y cómo puede llegar a influir en el futuro, ¿sí? En la humanidad y la naturaleza y la atmósfera han estado todo el tiempo en contacto y vamos a ver cómo ha influido tanto de manera positiva como negativa en la historia de la humanidad. Contanos un poco, Belén, esto que estamos diciendo, ¿no? La influencia del clima en la historia. ¿Qué nos podés contar de esto, como para entenderlo, para tener ejemplos de esto? Muy bien. En la historia, todos sabemos que nuestro planeta tiene su historia, ha nacido, a través de determinados procesos astronómicos, se ha formado, y ha habido extinciones también en nuestro planeta, y estas extinciones están debido, ¿sí?, a fenómenos meteorológicos, y además, ya cuando el hombre empezó a caminar y a poblar nuestro planeta, también hubo fenómenos meteorológicos que sirvieron para que algunas especies se extinguieran y otras avanzaran, ¿sí? Uno de los ejemplos es el Homo sapiens y el Neandertal, ¿sí? El Neandertal se sabe que venía de un clima mucho más frío, mucho más adaptado a esas temperaturas. Sin embargo, el clima cambia en un momento, se vuelve más cálido, ¿sí? El Neandertal no logra adaptarse a este cambio. En cambio, su contraparte, el hombre de Sapiens, ¿sí? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos como
a través de un fenómeno meteorológico. Obviamente hubo otros fenómenos también que influyeron, pero el meteorológico fue clave para que una de estas especies prosperara y la otra, digamos, se extinguiera. Sí, se extinguiera parcialmente, porque vos sabés que los estudios recientes en genética establecen que los europeos o las personas de origen europeo, como somos muchos americanos que tenemos origen europeo, tenemos un 3% promedio de genes del Neandertal. O sea que el amor todo lo puede. Sí, el amor todo lo puede, sí. Sí, ha habido, de verdad, ha habido estudios de cruzamiento, sí, algunos han logrado cruzamiento. Pero bueno, vemos que ha sido bastante determinante para el desarrollo de la humanidad. Ya hablaremos más adelante, pero otro ejemplo también es en algunas guerras. Sí se sabe que, por ejemplo, y revoluciones, sí que la otra vez hablábamos de la Revolución Francesa, se sabe que además de todos los conflictos por que estaba pasando Francia y la monarquía, hubo una gran hambruna, sí que fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso, y esa hambruna tuvo que ver con un fenómeno climático que fueron sequías, sí que arruinaron todas las cosechas, y, digamos, terminaron de prender la mecha para que esta revolución llevara a lo que llevó y ahora estemos también por acá. Claro. Y incluso a nivel macro y a nivel micro ha dado vuelta a la historia de la meteorología. Por ejemplo, la batalla de Waterloo, donde se decidía el destino de Europa, Napoleón fue el inventor de la artillería como arma separada. Antes la infantería llevaba algunos cañones, pero él lo que estableció fue el arma de artillería. Él era artillero de origen. Y entonces lo que hacía era un bombardeo masivo con un montón de cañones antes de mandar a sus tropas, ¿no? Y en la batalla de Waterloo ocurrió que... ¿Cómo funcionaba esta artillería? Las balas no eran bombas explosivas, sino que eran balas macizas. Entonces se disparaba la bala y iba haciendo patitos en el piso, iba rebotando, y claro, barría toda una fila de soldados que venían o de caballos a los cuales les rompía las patas y los hacían caer. Pero días antes de la batalla de Waterloo, todos esos días había estado lloviendo mucho. Exacto. Sí. Y entonces cuando él inició el bombardeo sobre las tropas inglesas que tenía enfrente, y holandeses también, las balas de cañón se hundían en el piso, no rebotaban, entonces no tenían efecto. Y cuando él mandó las cargas de caballería con el mariscal Ney al frente, estamos hablando de 1815, pasó que las tropas inglesas estaban intactas y pudieron repeler todas las cargas y bueno, y finalmente se pierde la batalla y Francia deja de ser el país hegemónico en Europa y pasa a serlo Inglaterra, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo más de cómo la meteorología ha dado vuelta a la historia de la humanidad. Claro, bueno, si hubiera estado Belén en esa época, Napoleón le hubiera llamado y le hubiera dicho, le hubiéramos dicho, Belén, mon ami, va a llover hoy, ¿cómo estará el tiempo? Y Belén le hubiera dicho, no, mira, hoy no vayas a Waterloo, espera que... No es el momento, espera unos días que se seque. Así es. Así que bueno, esto es importante para poder entender, ¿no? Cómo lo que bien decía Belén, incluso la evolución de la especie ha tenido que ver con esto, ¿no? Ahora, vos hablaste de extinciones. Ha habido varias grandes extinciones. Sí. Nosotros generalmente hablamos de la de 164 millones con los dinosaurios y demás, pero ha habido extinciones anteriores. Ha habido extinciones antes, sí. Aproximadamente son 5 o 6. ¿No? Sí. Sí. Y tienen que ver con cambios climáticos muy fuertes. Sí, la que se considera la más masiva es una que ocurre, que se la llama, digamos, la época de la congelación, digamos, de la Tierra, digamos, le llaman, los científicos le dicen snow wave, es decir, la Tierra bola de nieve. Sí, es una congelación que ocurre, un descenso muy brusco de la temperatura media de la Tierra, que termina generando que las casquetes polares, ¿sí? Tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, empiecen a avanzar. Ahí es donde los científicos todavía están en duda si efectivamente se congeló todo, si llegó hasta el Ecuador y esa parte quedó, pero de igual manera hizo desastres en los primeros organismos, ¿sí? Que en este momento eran en el océano, ¿sí? Toda la vida se estaba desarrollando en el océano, ¿sí? Y toda esa vida se terminó muriendo, casi al borde de la extinción, ¿sí? El 98% de las especies murieron, ¿sí? Porque el agua tan congelada no permitió que se desarrollara, ¿sí? Todo este fenómeno, ya hablaremos más adelante, tiene que ver con el efecto invernadero, ¿sí? Que
¿qué pasa? A medida que se iba congelando el planeta, el sol reflejaba. Los rayos del sol se reflejaban, por lo tanto no había nada que retuviera ese calor. Entonces, a medida que era un efecto, lo que los meteorólogos llamamos feedback o retroalimentación positiva, ¿sí? Refleja más los rayos del sol, se va congelando. Bueno, no absorbo calor, vuelvo a congelarme más. Entonces, todo esto generó esta gran extinción que todavía es un punto de debate en los científicos, cuánto fue, cuánto duró, cuánto hizo daño, ¿sí? Y cómo la vida pudo resurgir de eso, ¿sí? En la ciencia nunca nada está cerrado. ¿Y eso de qué antigüedad estamos hablando, más o menos? Y estamos hablando de varios millones de años atrás, ¿sí? No tengo el número exacto. Bueno, pero sí estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, sí. Sí, y más recientemente, bueno, hablamos de esto de la Revolución Francesa y esa época de frío que hubo. Más o menos, ¿cuál podrían haber sido los factores que desencadenaron ese proceso? No está muy claro. Eso es lo que se llama la pequeña era de hielo. Claro, la pequeña era de hielo que ocurre en Francia, en Europa, que no queda muy claro por qué ocurre. Si tiene que ver más con un efecto de los ciclos solares, ¿sí? De 11 años, que por ahí estábamos en un mínimo solar, lo cual generó 11.000 años, perdón, que tiene que ver con baje la temperatura, justamente el sol tiene menos intensidad, entonces hay menos temperatura. Se sospecha que pudo haber sido eso, no se sabe si hay algún efecto también en las corrientes marinas que haya generado. Lo que sí se pudo detectar es que hubo una pequeña era de hielo. Claro. Sí, yo había leído que había habido una, digamos, muy poca cantidad de manchas solares. Sí. Y que las manchas solares son erupciones de energía que al desaparecer baja la intensidad de la acción solar. Claro. También había habido un fenómeno vinculado a la erupción de un volcán en Islandia, el volcán Loki, creo que es. Sí, también. Que también había generado las erupciones volcánicas un efecto invernadero por las cenizas que quedan. Claro, sí. Y bueno, y ahora la otra pregunta, que es lo que se viene trabajando en el mundo hace un tiempo, es, bueno, ¿qué efecto puede tener la actividad humana sobre ese clima, sobre esa lámina delgada de la atmósfera en la cual vivimos, ¿no? Está claro que algo estamos haciendo, porque los humanos existen hace mucho tiempo en la Tierra, pero lo que llama la atención, porque uno podría decir, bueno, nosotros estamos hace mucho tiempo en la Tierra y ahora empiezan a verse, no, lo que ocurre es que hace unos años ya, desde la Revolución Industrial más específicamente, hay un aumento de la quema de combustible, justamente porque la tecnología va avanzando, además somos más, ¿sí? La especie humana está cada vez siendo más, por tanto eso requiere más alimento, requiere mucha más comodidad, más confort. Entonces, lo que se está observando desde el punto de vista científico es que hay, por un lado, un aumento de, una demanda muy alta de consumo de alimentos, de servicios, de energía, y por otro lado hay un aumento muy importante de lo que es la quema de combustible fósil, ¿sí? Y lo que genera, que son los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que los científicos dicen, ojo, porque desde la Revolución Industrial hasta ahora tenemos un aumento de estos gases y por lo tanto un aumento de la temperatura, que es lo que se está viendo, la temperatura media del planeta, hablando siempre, que no se había visto nunca en la historia de la humanidad, de nuestro planeta. O sea, un aumento tan marcado en tan poco tiempo, porque sí, a lo largo de la historia de la Tierra y de la humanidad ha habido ciclos, ha habido momentos más cálidos, momentos más fríos, las eras de hielo, los ciclos de glaciares y no glaciares, que ya hablaremos, pero bueno, esto es lo que los científicos llaman, y los geólogos también, lo que sería el antropoceno, ¿sí? La era donde el hombre ya empieza a hacer cambios en la naturaleza. Ajá. Sí, también pensaba en los desmontes o quemas de pastizales o de bosques. Sí, también hay que tener en cuenta qué pasa con la quema, con la deforestación. Los árboles y el suelo cumplen muchos objetivos y uno de ellos es absorber y retener agua, obviamente favorecer lo que es la producción de oxígeno, ¿sí? Para
Recordemos que los árboles y los vegetales absorben dióxido de carbono y eliminan oxígeno. Entonces, a medida que uno va desmontando o deforestando, toda esa superficie queda expuesta. Entonces, cuando tenemos grandes lluvias, no tenemos nada que retenga esa agua. Entonces, el agua puede o inundarse, y es inundable, o generar lo que se llama escorrentía. ¿Sí? El agua corre, entonces va arrastrando, va degradando, y además va eliminando los nutrientes del suelo, lo cual va generando que esas zonas después queden poco fértiles o queden áridas. ¿Sí? Entonces, sí, estamos tocando, estamos manipulando bastante la atmósfera. El tema es cuánto la atmósfera responde. La atmósfera siempre está buscando un equilibrio. Entonces, frente a cualquier desequilibrio que le hagamos, la atmósfera va a intentar volver a su estado de equilibrio y eso va a ser de alguna manera que todavía los científicos no están muy seguros. O sea, importante es ver la delicadeza del sistema, del ecosistema en el cual vivimos, ¿no? Sí. Que puede tener estas incidencias de fenómenos que nos parecen tan intrascendentes, ¿no? Sí, es un equilibrio muy delicado. O sea, hay que entender que, digamos, por ejemplo, lo que son los océanos, y la atmósfera está muy relacionada con los océanos, si todo lo que es el cambio de salinidad que puede tener el océano, lo que se habla mucho hoy en día es, tenemos deshielos en la Antártida y en el Ártico. Estamos ingresando agua dulce en el océano. Eso, el océano es agua salada. Estamos, de alguna manera, modificando la salinidad del océano, que es muy delicado. O sea, no, todo tiene una proporción y por algo es. Las corrientes marinas, eso lo estudian los oceanógrafos, se mueven, además de por diferencias de temperatura, por diferencias de densidades. Si la densidad del océano empieza a cambiar, también pueden cambiar los movimientos de estas corrientes. ¿Sí? Eso es lo que estudian los oceanógrafos. Yo lo hablo desde meteorología, que digamos, tiene una relación importante con los oceanógrafos, pero lo que estudian es eso. Y obviamente estas corrientes en algunos lugares llevan temperaturas más cálidas, lo cual permite que sean más habitables en algunas zonas y por supuesto influye en lo que es la pesca y la vida marina. ¿Sí? Se sabe que por ejemplo los corales sufren mucho todo lo que es cualquier cambio mínimo de temperatura o de salinidad, enseguida los sienten, los daña. Entonces, bueno, es muy difícil cuantificar los daños y también cuánto de lo que nosotros hagamos, cuánto movemos un poco la agujita y eso después genera un daño muy importante, ¿sí? Claro. Bueno, todo esto nos pone en una pregunta, que es cómo compatibilizar lo que es el desarrollo tecnológico y sobre todo la expansión demográfica humana. Estamos en 8.000 millones de propósito de personas. Yo digo que somos una infección en el planeta Tierra, que si nosotros pensáramos en otra especie que tuviera el desarrollo demográfico, los vectores de desarrollo demográfico que tenemos los seres humanos, diríamos que es una plaga. ¿No? Bueno, nosotros somos una plaga en el planeta. ¿Cómo compatibilizar esa plaga y todo lo que significa la acción del desarrollo humano con la sustentabilidad del medio ambiente, ¿no? Hay ciudades donde a veces, pensaba en la Ciudad de México, donde a veces se declara el día no laborable por la cantidad de monóxido, de dióxido de carbono, de sulfuros que tiene el aire. Sí. Bueno, esta es una pregunta, obviamente no la vamos a tratar de responder acá, pero desde ahí la meteorología nos tiene que, y las ciencias del ambiente, me gusta mucho esta definición de ciencias del ambiente, tiene que ayudarnos a prender las alarmas sobre esto, ¿no? Sí. Y ser muy cuidadosos de este lugar tan delicado que ocupamos en el medio del universo, en este pequeño planetita, ¿no? Totalmente. Sí, así que bueno, Belén, muchas gracias. Seguramente vamos a volver a hablar de estos temas. Sí. A mí me interesa mucho que podamos entrar en la parte técnica y toda la tecnología que se está usando actualmente, que la desconozco, con los nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a, no sé si se está aplicando inteligencia artificial en la meteorología, en lo que es el estudio del medio ambiente. Ya vamos a hablar sobre eso y bueno, y otro tema que también vamos a tocar y seguramente pronto es el tema de la paleoclimatología, que es, bueno, cómo sabemos
que hacía frío o calor, o cuánto hacía o cuánto llovía hace, no sé, 1 millón de años, hace 10.000 o hace 800 millones. Así que bueno, gracias, nos vamos a volver a encontrar con Belén. Dale. Belén está trabajando en su doctorado. Contanos qué tema es, cuál es el tema de tu doctorado. Yo trabajo en lo que es un tema que está muy de boga hoy en día, que son las olas de calor, que ya hemos sufrido, y las sequías, ¿sí? Y cómo eso impacta en los cultivos, ¿sí? En los cultivos de soja y maíz. Ya que estuvimos hablando un poco de la importancia de la alimentación, mi objetivo es eso, es entender cómo estos eventos están afectando, si a la vez, si cuando tenemos una ola de calor y una sequía a la vez, a estos cultivos y cómo podemos medir ese impacto. Bueno, ¿y si ahora salgo me tengo que poner un pullover? Sí. Es una broma. Bueno, gracias a todos. Gracias. Y nos veremos pronto en un nuevo video de La Brújula Perdida.